Buenas tardes, señoritas. Iniciamos nuevamente las clases virtuales y de ahí en adelante estas clases van a ser cada 15 días. Quiero aclararles que no es obligatorio porque ustedes saben muy bien que se ha clausurado el año escolar. Sin embargo, como un apoyo para que ustedes puedan entrar a la universidad, se les va a dar las clases cada 15 días. Iniciamos la clase con el tema de tipos de párrafo. Anterior a este tema les había explicado lo que es la redacción. Entonces ahora vamos a saber o conocer más bien qué tipos de párrafo existe para que ustedes tengan mayor facilidad al redactar sus ensayos, sus monografías en la universidad. Empezamos por el tipo de párrafo argumentativo. ¿En qué consiste el párrafo argumentativo? Consiste en convencer al receptor, al que recibe nuestro mensaje, sobre algo que se niega o afirma. Como ustedes ya saben, hemos estudiado el texto argumentativo, es aquel que, si recordamos, es aquel que intenta convencer al receptor de algo, pero con fundamentación. Esta fundamentación tiene que ser basada, fundamentada en un estudio, en un análisis científico, es decir, bibliográfico, basado en la lectura de una bibliografía de libros. Hoy en día lo que se hace es buscar en el Internet. En el Internet, recuerden también que les había dicho que no toda información del Internet es valedera, no tiene consistencia científica. Para que tenga consistencia científica, necesariamente tiene que hacer un análisis, un estudio. Cuando ustedes vayan leyendo el texto en cualquier página web, tienen que fijarse bien de dónde procede la investigación, si ha habido entrevistas, si tiene una fundamentación científica, si es que hay testimonios de vida, incluso el lugar, el tiempo en el que se ha hecho la investigación, qué profesionales, qué investigadores, qué especialistas en el tema han podido intervenir en esa investigación. Es así como se hace valedera una investigación científica, ¿no? Entonces, concluyendo, el texto argumentativo es aquel que trata de convencer, intenta convencer al receptor sobre algo, sobre algún tema, fundamentado en una investigación científica en cualquier página web. ¿Qué es el párrafo conceptual? Conceptual, como su nombre lo indica, se trata de un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes usen el párrafo conceptual, generalmente este párrafo conceptual explica el pensamiento de algún autor o definición de un término. Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? ¿No? Para ello también es necesario buscar a un autor especializado en algo. Por ejemplo, el doctor Elmer Huerta, especializado en medicina, ¿no? Entonces, las investigaciones que ustedes hagan en la universidad tienen que ser siempre fundamentada en algo científico, en algo. Lo que quiere decir que sea un especialista o un profesional de renombre, destacado en el ámbito de la ciencia, ¿no? Bueno, pasamos a lo que es el párrafo cronológico. Este párrafo cronológico trata de explicar, expresar el orden en que sucedieron los acontecimientos, los hechos, ¿no? El orden por cronología. Por ejemplo, los bloqueos, ¿no? ¿Por qué han empezado los bloqueos? ¿Qué fecha ha empezado? O sea,
La fecha se refiere más que todo cronológico al tiempo, ¿no? Al tiempo, qué fecha ha empezado, quiénes estaban en ese bloqueo, es más descriptivo, o sea, explica este párrafo con más detalle, pero con la condición de poner siempre fechas fijas, fijas, ¿no? Pasamos a lo que es ahora el párrafo de enumeración. Este párrafo está compuesto, dice, por una serie de características que aluden a un mismo hecho, objeto o sujeto que requiere explicar. Un ejemplo, la cuarentena. ¿Qué características ha tenido la cuarentena rígida? ¿Qué características ha tenido la cuarentena dinámica? O sea, cuando usen ustedes en la redacción el párrafo de enumeración, tiene que estar claramente descrito las características de un hecho, de un fenómeno, de un objeto o sujeto. Por ejemplo, si hacen la descripción de, de un líder, de Mahatma Gandhi, ¿qué características, qué cualidades espirituales tiene, por ejemplo, este sujeto? A eso se refiere, ¿no? O sea, tiene que quedar claro las características que tiene, que aluden a un hecho, a un objeto o sujeto. ¿Qué características, por ejemplo, tiene el coronavirus? Si tratamos de explicar en detalle cuáles son las características del coronavirus, ¿no? Entonces va enumerándose las características que tiene un hecho, un objeto o sujeto. Por otra parte, también en la redacción usamos el párrafo explicativo. ¿Este qué quiere decir? Hace comprender un hecho u objeto de manera clara y precisa. Cuando usamos el párrafo explicativo, tiene que quedar claro, ¿no? De manera clara y precisa, un hecho, objeto o también un sujeto, ¿no? De eso se trata el párrafo explicativo. También podemos usar un párrafo expositivo, como su nombre lo indica, expone, ¿no? Expone, presenta de manera ordenada una determinada información, ¿no? Ya sea de un hecho, u objeto. Vuelvo a reiterar, presenta, el párrafo expositivo presenta de manera ordenada una determinada información relacionada a un hecho, a una noticia, a un accidente, por ejemplo. También podemos observar aquí el párrafo descriptivo. Este dice que explica con detalle, en detalle, un objeto, una persona o también un hecho. En nuestra redacción también podemos utilizar, aplicar el párrafo narrativo. Cuando usamos el párrafo narrativo, dice que presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada, ¿no? Generalmente esto más se aplica, más lo usamos en una novela, en una historia, en un cuento, o sea, más es de narración, El párrafo comparativo dice que presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos o hechos, acontecimientos, sucesos, ¿no? O cualquier fenómeno también. Por eso ahí les he puesto como ejemplo un celular. ¿Qué diferencias y similitudes encontramos en los celulares, ¿no? Si nos ponemos a observar, de seguro que vamos a encontrar diferencias, pero también similitudes. Cuando hablamos del párrafo causa y efecto, ¿no? En la redacción, dice que presenta un hecho y aquello que lo ha causado o bien las consecuencias que este puede traer, ¿no? Que puede traer. Por ejemplo, el coronavirus. ¿Cuáles han sido las causas? ¿Qué hechos han sido las causas, no? Y como ha habido una causa,
¿Cuáles son las consecuencias ahora de este coronavirus, ¿no? De esta pandemia? Entonces, cuando usamos el párrafo de causa y efecto, tiene que quedar claramente establecido cuáles han sido las causas y a consecuencia de esas causas, las consecuencias, los resultados de las causas. Cuando hablamos de redacción, también usamos el párrafo deductivo. ¿Qué quiere decir el párrafo deductivo? Dicen, la idea principal se coloca al principio, ¿no? Que para construirla se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. Es decir, cuando usamos en la redacción un párrafo deductivo, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a partir siempre de lo general, ¿no? De un tema general para luego especificar, particularizar, es decir, de lo grande a lo chiquito, de lo grande a lo pequeño. Por eso ahí les he puesto el COVID, el coronavirus en América Latina, después Bolivia, después puede ser Oruro, después Guanuni, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando esta pandemia en América Latina, cómo después ha llegado a Bolivia, o sea, hacer un estudio, un análisis de cómo ha sido el coronavirus, ¿no? Después cómo ha llegado a Oruro, cómo se ha desarrollado en Guanuni, etc. Es decir, cuando hablamos del párrafo deductivo, estamos hablando de siempre empezar de lo general para llegar a lo particular, ¿no? En otras palabras, llegar de lo grande a lo pequeño. El inductivo es todo lo contrario, ¿no? El párrafo inductivo es lo contrario, se parte de lo particular, de lo específico para llegar a lo general, ¿no? Cuando usamos el párrafo inductivo, se parte de una idea particular, de una idea específica, de algo pequeñito, de algo chiquito para llegar a lo general. No podemos empezar diciendo, por ejemplo, cómo ha llegado el coronavirus a eucaliptus. Luego, cómo se ha desarrollado en Oruro y posteriormente en Bolivia, ¿no? Particularizar, ser específicos para llegar a algo concreto, a algo general, ¿no? Y cuando hablamos del párrafo de cierre, párrafo de conclusión, es un resumen de lo que ya se explicó antes, ¿no? De todo lo que ya se ha explicado antes con anterioridad. Tenemos que explicar, por ejemplo, el coronavirus en América Latina, en Bolivia, en Oruro, y ahora cómo finalizará este coronavirus en todo el mundo, ¿no? Entonces, el párrafo de conclusión es un resumen de lo que ya ha sido explicado con anterioridad. Bueno, señoritas, muchas gracias por su atención. En otra oportunidad vamos a estar explicándoles otro tema, más o menos el 1 de septiembre. Muchas gracias, señoritas.